Entonces ahí ya nos quedó definida nuestra fuente de voltaje de corriente alterna. Ahora aquí, en la resistencia, le voy a poner que sean 500 ohms. Y le doy a aplicar. Y aceptar. Entonces ya ahí nos quedó el valor de resistencia. Ya tenemos aquí el diodo. Ahora, voy a poner el medidor. El medidor pues me va a mostrar, el medidor aquí en props, lo escogemos, sonda de voltaje. Aquí la tenemos. Entonces, lo que nos va a hacer este medidor es que va a funcionar ahora en este tipo de simulación como un osciloscopio. Nos va a ver la forma de onda que llega aquí a la resistencia. Entonces voy a poner el cablecito. Y lo pongo entre terminales de la resistencia. Y aquí le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner voltaje medido en la de 500 ohms. Le doy a aplicar y aceptar. Y ahí está. Voltaje medido en la resistencia de 500 ohms. Ahora, ya que tengo esto representado el circuito, el voltaje aquí está cambiando, está oscilando. Y yo voy a indicar cuánto quiero ver de ese voltaje. Entonces, vamos a ir a simulaciones. Voy a escoger el que dice transitorio. Ese bloquecito bien, cuando le doy clic, se posiciona y es este bloquecito. En este bloquecito es lo que vamos a mover nosotros. Para entenderlo, voy a abrir un Jamboard. Ahí ya tenemos la pizarrita. Bueno. La fuente de alterna se usa este símbolo de circuito eléctrico. Entonces, precisamente la fuente de alterna va a meter un voltaje senoidal. Ese voltaje senoidal tiene un periodo. En formar un ciclo. Entonces, el tiempo es igual entre la frecuencia. Este es el tiempo. ¿Tiempo es igual a qué, perdón? A 1 entre frecuencia. El tiempo se mide en segundos. En la escala del sistema de medidas internacional. Y la frecuencia se mide en hertz. ¿Sí? Frecuencia en hertz. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Dijimos que
la forma de onda de nuestro circuito es de 60 Hz. Entonces quedaría 1 entre 60. Y al dividir 1 entre 60 se genera 0.0 segundos. Entonces, este es el tiempo que tarda la señal de corriente alterna en hacer un ciclo. 0.01666 segundos. Entonces, este es el tiempo que dura su periodo. ¿Sí? Entonces aquí, ese es el tiempo que dura. De esta señal, para verla en el circuito, quiero ver 5 ciclos. Si quiero ver 5 ciclos, pues multiplico el 5 por lo que dura un ciclo de la señal. ¿Cuánto nos da esto en cantidad de tiempo? 5 ciclos. Punto 833333. Ok. ¿Cuánto me dijeron? Punto 83333. Punto 8. A ver, chéquenlo. Es 0.08. Entonces aquí le quito el 0. Entonces serían 0.08, así, segundos. Sí. Ok. Ya tenemos esto. Ahora, en escala de milisegundos, recorremos el punto 3 lugares hacia su derecha. Entonces nos quedaría, recorriendo 3 lugares, quedaría 1, 2, 3. Serían 83.33 milisegundos. ¿Sí? Al recorrer el punto. 1, 2, 3, serían 83.33 milisegundos en la escala de milisegundos. Ok, ya tengo esos datos. Entonces ahora, a la hora que venimos aquí en la simulación transitoria, le doy doble clic para activarlo. Aquí aparece. Parámetro de barrido, el tiempo. Tipo lineal. Lo dejamos ahí. Inicio 0. Se va a parar y nos da la escala de milisegundos. Entonces aquí le pongo 33.33 milisegundos. ¿Sí? Y aquí, donde dice el paso, este se va a calcular automáticamente cuando aquí le ponga el número de pasos.
¿sí? Entonces aquí abajo le muevo y le voy a poner 100. Entonces aquí nos pone de qué tamaño quedó. Quedó muy pequeñito. La usan para medir microsegundos. La U es el símbolo del micro, la M del mili. Entonces, bueno, en 100 quedan muy pequeños. Lo voy a poner 50 y quedó el paso de 1.7 milisegundos al ponerle 50. Lo voy a reducir un poquito más. Le voy a poner 60 y aquí voy viendo. Ok, 70. Ok. En 80 me quedó aproximadamente de un milisegundo. Le voy a dar a aplicar y si no me gusta lo que veo, pues bueno, reduzco más el tiempo. Entonces le doy a aplicar y aceptar. Y ya quedó ahí configurado mi sistema. Inicia en 0 y termina en 83.33. Y ya que tengo eso, le voy a dar aquí en simular. Me pide que lo guarde. Voy a guardar ese circuito 10 de marzo. Y le doy guardar. Ahí ya hizo la simulación. Como ya me corrió la otra ventanita, mi simulación es correcta. Ahora, como es una señal variante en el tiempo, voy a usar el simbolito este de graficar, porque voy a medir lo que está viéndose en la resistencia. Y ahí lo ponemos, el cuadrito de simulación. Y luego aquí, el lugar, estoy midiendo en la de BM500. Y le doy doble clic para que se ponga el medidor ahí en esta resistencia. Le doy a aplicar y le doy a aceptar. Queda activado y le doy escape para que no me ponga ese cuadrito. Y aquí si se fijan, lo voy a hacer un poquito más grande. Nada más agarro aquí la esquinita para hacerlo más grande. Y ahí tenemos viendo en la resistencia de 500 ohms. Entonces al paso de la corriente alterna, ¿qué hace el diodo? El diodo nada más va a dejar pasar el potencial mayor a 0.7. Entonces, lo que llega a la es solamente la pura señal positiva de la señal de alterna, porque la parte negativa no la está dejando pasar. Ahora, si yo quiero ver el comportamiento del circuito junto con lo que estoy midiendo, entonces aquí adelante voy a poner un medidor. Vengo a props y aquí voy a poner un medidor. Esta más le voy a poner BM, voltaje medido. ¿Sí? Le doy a aplicar y aceptar. Bueno, quizá no lo agarró porque no le puse la conexión. Lo voy a conectar. Voy a medir aquí donde está la fuente. En las terminales donde está la fuente. Ah, miren, no lo quiso porque ya tengo aquí que esta fuente se llama BM. Entonces le voy a poner BS. ¿Sí? No lo quiso porque ya existía la fuente llamada BM. Entonces le voy a poner BS. Le doy a aplicar. Y ahí está ya. Entonces, como puse este medidor, vuelvo a correr la simulación para que se actualice con los dos medidores. Y ahí está, ya la corrió. Voy a agarrar otro cartesiano otra vez.
otro cuadrito, lo coloco aquí. ¿Y qué quiero ver? Quiero ver BS, doble clic y ahí se pone. Y quiero ver el voltaje medido en la resistencia. Quiero ver las dos señales medidas juntas. Ahí está. Y le doy aplicar. Y luego aceptar. El cuadrito queda activado. Le doy escape para que no me active otro gráfico. Y aquí tenemos, lo voy a hacer más grande. Y aquí tenemos las dos señales juntas. Voy a darle doble clic otra vez a la fuente, perdón, al gráfico. Y aquí donde está el de 500, ¿sí? En este de aquí, el BM500, aquí el que está aquí, le doy clic a este y le voy a poner, aquí en el grosor, le voy a poner de 1, ¿sí? Y aquí lo tenemos. Se ve un poquito más fuerte, entonces, si se fijan, la azul es la señal de alterna de la fuente y la que está en rojo es la señal de voltaje que está dejando pasar el diodo. El diodo nada más va a dejar pasar lo que es mayor a su voltaje de umbral de 0.7. El negativo no lo deja pasar porque esa es la característica del diodo. Y otra vez vuelve a dejar pasar el positivo, luego viene el negativo, no lo deja pasar. Por eso se nos está cortando la señal para los valores menores a 0.7. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el diodo. Y aquí está la forma en cómo podemos acomodar nuestras señales de simulación transitoria. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que quiero ver en el tiempo, ¿sí? Ahora, el circuito que nosotros tenemos tiene una amplitud de 12 volts. Entonces tendríamos esto. Tenemos una señal de 12 volts de característica senoidal y aquí el argumento no es WT. Tenemos el símbolo. Tenemos aquí el diodo. Y aquí tenemos nuestra resistencia de 500 ohms. Entonces, W equivale a 2πf. ¿Qué significa Y la la W, frecuencia profe? W es velocidad angular. Ok. ¿Sí? La velocidad angular
y vale 2πf. Entonces, la frecuencia que estamos manejando, que es la de la red, es de 60 Hz. 60 Hz. Multiplicando esto, aproximadamente nos da 377 radianes sobre segundo. ¿Sí? Multiplicando esto nos da 377 radianes por segundo. Entonces, nuestra función que alimenta el circuito, pues ya quedaría representada ya en forma más explícita como 12 seno de 377 t ya tendremos aquí la fuente, el diodo, y 500 ohm. Aquí lo tenemos. Entonces así lo veríamos en el circuito electrónico. Ahora, ¿cómo analizamos el circuito electrónico? Ustedes deben checar esta señal, ya se las puse ahorita, es de 60 Hz. Tiene una amplitud máxima que es su voltaje pico. Ese voltaje pico es de 12 volts. ¿Sí? Entonces, la forma de ver el circuito es que el diodo solamente deja pasar lo que es mayor a 0.7. Entonces, nosotros usaríamos el voltaje pico más alto. ¿Sí? Y esta parte de aquí es lo que no va a dejar pasar el diodo, es lo que se va a ver aquí en la resistencia. Entonces nosotros estaríamos modelando el circuito de voltaje senoidal. Quedamos que se maneja como un interruptor, como una fuente de voltaje, cuyo voltaje aquí es de 0.7, que hay que vencer. Y aquí tenemos la resistencia. 500 ohm. Entonces, aquí el voltaje medido. Aquí le pondríamos esta senoide 1 y 2. Entonces, en 1, cuando esté en 1, este interruptor está dejando pasar, se va a estar moviendo el interruptorcito conforme cambie el voltaje. Entonces, en la posición 1, el voltaje es mayor a 0.7. Entonces, vamos a vencer la barrera de 0.7 y entonces va a dejar pasar los 12 volts. ¿Sí? Aquí. En 1 deja pasar todo lo que es positivo. Luego, cuando llega a 2, se abre, está abierto, no deja pasar nada. No hay corriente en la resistencia. Al no haber corriente en la resistencia, voltaje en la resistencia es cero. Entonces, el diodo no deja pasar el voltaje que es menor a 0.7. Entonces, esta sería la forma de onda medida en la resistencia.
Entonces, ya que tenemos esto, el voltaje nada más va a existir en esta parte, ¿sí? Nomás en 1. Entonces, hacemos el cálculo en 1. En la posición número 1 es donde pasa el voltaje. Aquí lo voy a poner. Cuando pasa el voltaje, yo estoy viendo 12 volts. 12 volts en mi fuente de corriente alterna. El interruptor está cerrado. Y tengo aquí mi simbolito para representar al diodo, que es de 0.7 volts, su barrera de potencial. Y luego tengo aquí mi resistencia, que es de 500 ohms. Ahora, en la posición 1, hay corriente, porque el interruptor está cerrado. Esa corriente, haciendo ley de voltajes de Kirchhoff, empezamos por aquí abajo, brincamos de menos a más, quedan 12 volts. Luego venimos por aquí caminando y aquí tenemos más. Caemos de más a menos, menos 0.7 volts. Venimos caminando y aquí es I por 500. Caída de potencial, acuérdense, 500 por I, que es el voltaje. Y luego ya llegamos aquí a mi referencia. Suma de voltajes de Kirchhoff en una trayectoria cerrada vale 0. Ya que tenemos eso, pues sumamos. 12 menos 0.7 nos da 11.3. 11.3 menos 500 y ese está negativo, pasa al otro lado del cero como positivo. Entonces nos queda 500 y 11.3. El 500 está multiplicando a la I. 11.3 entre 500. Y eso es lo que vale nuestra I. Ahora, 11.3 entre 500 nos da que la corriente es igual a 22.6 por 10 a la menos 3 amperes. Ya tengo mi corriente. Ahora sí, el voltaje en la de 500 ohm, el voltaje en la de 500 ohm, en la resistencia de 500 ohm, pues va a valer la corriente que circula por ahí por 500. Y eso viene siendo 22.6 por 10 a la menos 3 por 500. Y eso nos da 11.3 volts. Ese es el voltaje que está en la resistencia, el voltaje pico en la resistencia. Entonces, aquí nuestra resistencia está llegando esta forma de onda con un voltaje de 11.3 volts. ¿Sí? Porque el otro ya lo checamos que es voltaje
nulo. Y luego se vuelve a repetir la señal. Y esta combita es de 11.3 volts, que fue lo que calculamos aquí. Entonces, vemos la señal de entrada, que es esta azul, y la roja, aquí la tenemos. Está un poquito más pequeña porque está cayendo el voltaje debido al diodo. El voltaje que tiene el diodo está restando el voltaje que tiene la señal de entrada. Por eso vemos este piquito aquí, chiquito. Y es porque estamos obteniendo este voltaje. Entonces, así se analiza el diodo en corriente alterna. Tenemos que checar simplemente el punto de mayor potencial, pues nada más es este, el otro no, por eso desaparece el voltaje porque el diodo como quien dice, se abre como un interruptor para no dejar pasar corriente cuando es menor a su voltaje de umbral, que es su barrera de potencial. Entonces, ¿preguntas? No dije todo bien. Entonces, así se analizan los circuitos con corriente alterna. Hay que usar el voltaje pico y el otro punto, pues no deja pasar voltaje. Bueno, a esto que tenemos, el voltaje en la resistencia de 500 ohm, pues es una forma de onda con un voltaje pico de 11.3 volts. ¿Sí? Es el voltaje pico que tiene mi señal. Pues es el eje WT. Aquí un ciclo pues se cumple en esta escala de aquí, pues aquí vienen siendo 16.66 milisegundos, como lo calculamos. Aquí se vuelve a cumplir otro. Y así sucesivamente. A esta forma de onda se le llama rectificado de media onda. ¿Sí? Esto es una onda rectificada de media onda. ¿Sí? Es un rectificado de media onda. Entonces el rectificado de media onda se forma con un diodo en una señal de alterna, conectado a una resistencia. Entonces ya con eso tenemos el rectificado de media onda. Bueno, ya que tenemos esto, adelantándome un poquito, ya que tengo aquí la simulación, observen lo que va a ocurrir. Aquí en esta parte
En Lumped Components están todos los valores de resistencias, capacitores, bobinas. Entonces aquí voy a agarrar un condensador, o sea, un capacitor. Aquí tenemos el capacitor. Y lo voy a conectar a mi circuito. Este punto aquí. Ahí está conectado. Le doy doble clic al capacitor y aquí dice P, es de pico. Entonces, la U se usa como para indicar el micro. Entonces lo voy a poner de 500 microfaradios. AF es el faradio. Entonces este capacitor que puse es de 500 microfaradios. Le voy a dar a aplicar y luego aceptar. Y ahí está nuestro capacitor en nuestro circuito. Y le voy a dar aquí, lo voy a guardar para que guarde estas últimas actualizaciones que hice y lo voy a correr. ¿Sí? Como ya tengo las grafiquitas marcadas con sus dos medidores, pues ya nos da, se actualiza a los nuevos valores. Entonces, a ver, ¿qué ocurrió al poner el capacitor? Se ve como si la corriente quisiera regresar. O como si se detuviera, ¿no? ¿Ok? Si se fijan, aquí había voltaje cero en esta zona. Aquí tenemos en el tiempo cero, el capacitor se carga y luego en esta parte se descarga con lo que cargó. Por eso no cae voltaje a cero porque está descargando el capacitor. Y luego se vuelve a cargar lo que le falta. Ya nada más es este piquito. Y a descargar y se vuelve a cargar el otro piquito otra vez. Lo se vuelve a descargar durante todo este tiempo. Carga. Entonces, los faradios es la cantidad de carga almacenada por unidad de tiempo o por unidad de voltaje. Entonces, a la hora de que el capacitor está cargado y al no haber carga en el circuito, el capacitor tiende a descargarse en la resistencia. Por eso, en el pedazo donde no hay voltaje, el capacitor se descarga, pero no termina de descargarse, porque para descargarse, pues tendríamos que ver cuánto es el tiempo de descarga del capacitor, ¿verdad? Pero con ese valor de microfaradios, no alcanza a descargarse y se vuelve a cargar lo que falta y empieza su ciclo así. Y aquí lo vemos, se están generando rizos, porque viene siendo que no terminó de descargarse y luego se volvió a cargar un poquito y así se la lleva, ¿sí? Entonces, esto es lo que produce el capacitor en un circuito con diodo, ¿sí? Produce una señal de corriente directa, o sea, era alterna y al poner el capacitor, el tiempo cero queda atrás y ya en adelante queda pura señal parecida a la corriente directa, a CD, ¿sí? Entonces esto ya es corriente directa con rizo, con un voltaje de rizo. Entonces, preguntas que tengan. No, Inge. No, Inge. Entonces, aquí tenemos pues cómo está la simulación y para hacerlo señalé, pues usamos el cartesiano que aparece aquí. Para los voltajes en corriente directa, pues no hay variación en el tiempo, por eso usamos el tabular para ver los voltajes en corriente directa. En alterna, pues vamos a estar usando el cartesiano, ¿no? Entonces, eso sería todo por hoy, jóvenes. Eh,
Aquí esto que va a aparecer ahí en su plataforma. Ahí los que fueron anotando junto conmigo, pues bueno, pues nada más checan que tengan todos sus apuntes completos. Y pues sería todo por hoy, jóvenes. Gracias, Inge. Y pues pues nos vemos en la próxima clase. Pasen bonita tarde. Nos vemos, Inge. Inge, igualmente. Hasta luego, Inge, gracias. Sale. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, jóvenes.